¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión, como siempre, todos los lunes, La Llave Psi. Perdón por los minutitos de demora, pero bueno, cosas que a veces suceden, imprevistos. Aquí estamos finalmente en este espacio de intercambio, de reflexión, de discernimiento, de pensamiento crítico. Bueno, todo esto es lo que intentamos por acá. Hola, Agus, ¿cómo te va? Bienvenida por este espacio. Eh, la idea es compartir, como siempre digo, para eso están habilitados todos los chats, dudas, opiniones, experiencias, preguntas, comentarios, bueno, todo lo que ustedes quieran que vaya surgiendo, así como temas que ustedes quieran que se traten aquí. Por supuesto, todo es bienvenido. Bueno, sin más demoras, vamos a continuar con lo que quedó pendiente la semana pasada. Acuérdense que en la caja de comentarios de YouTube van a encontrar todos los medios de contacto. Van a encontrar la página donde van a poder ahí van a poder disponer de todo lo que se da en la llave Psi en cuanto a, además de estas charlas, cursos, seminarios, talleres, formaciones, etc. Y por supuesto, para quien lo quiera, como bien digo, dejar sus incumbencias en cualquiera de las redes de Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto también acá en YouTube. Bueno, la semana pasada habíamos hablado de esta cuestión de qué son las almas gemelas, como entrando en el mito y en el desmito. Expliqué la diferencia desde el ámbito espiritual al ámbito más terrenal, haciendo como esta distinción entre lo que se conoce desde la espiritualidad como alma gemela a lo que acá es lo que puede ser una pareja de crecimiento o una pareja de sufrimiento, y donde ahí ya nos vamos al tema del karma. O sea, como que todo esto está vinculado, se lo puede ir relacionando desde la parte más de acá o más de allá, y todo está siempre interrelacionado. Yo les hacía como esta introducción que lo que se ve en los mitos no es que sea una mentira, sino que es como decir una verdad falseada, entre comillas, o exagerada, pero lo que tenemos que hacer es hincapié en la simbología del mensaje. Ese es nuestro trabajo. Como ser capaces de hacer este discernimiento al que siempre invito, es, bueno, ¿qué quería decir Platón cuando hacía toda esta historia? Sin dejar de lado que algo o bastante o hasta quizá todo de esa historia pudo haber sido real. Bueno, acá es donde entramos a jugar. Y que por supuesto Freud tomó muchísimo de los mitos para dar sustento a su teoría. Y que ahí también, cuánto de pasó no pasó y cuánto de eso tenemos que tomar lo simbólico y no lo literal. Bueno, a raíz de eso vamos a continuar hoy. Vamos a acomodar un poquito esto. Así no me pierdo ningún comentario. Ahí va. Con donde habíamos dejado la semana pasada. En cuanto a esto que yo les decía, cuándo es, cuándo no es, cómo ir detectando estas señales. Porque yo, acuérdense, les comentaba que encontrar el alma gemela, entre comillas,
no va a ser posible si no nos encontramos a nosotros, porque, recuerdan esto, son lo mismo, y acá es donde entramos en la distorsión del mito. Es decir, incluso si el mito podía tomarse como fantasía, entre comillas, o exageración, todavía se lo ha distorsionado aún más a través del correr de los años y cómo esto fue generando, bueno, dio lugar a todo tipo de binarismos y todo lo que fuimos conociendo como las historias de amor romántico. Y en esto de que no hay atajos mágicos sobre príncipes o princesas que nos van a salvar de una vida miserable, y donde para esto primero tenemos que lograr esa pareja interna de las que yo les hablaba, que esto es sanar a nuestro niño o nuestra niña interior, que pudieran haber quedado lastimados, abandonados, rechazados, es decir, llenarnos como para no sentir esa necesidad de que alguien nos deba completar, arreglar o coser. ¿Por qué digo entre comillas? Porque sabemos bien que nadie puede llenar a nadie, ni siquiera nos podemos llenar nosotros. Pero estar lo más posible. Paradójicamente, al no necesitar de nadie y volver a recuperar nuestra mitad, estoy con el encomillado a full, pero porque esto es justamente imaginario, nuestra mitad, entre comillas, del mito, pero no afuera, sino adentro, es que ahí aparece lo que entendemos como alma gemela, como para volver irónicamente a recordarnos que ese es nuestro reflejo, pero ya no de la falta, sino de la integración. Acuérdense todo esto que vimos del entrelazamiento cuántico, es decir, no es el error acá cuál fue, haber entendido ese átomo como una mitad que se separa y debe volver a unirse, que esto fue lo que tomó Platón. Ese átomo es un átomo, no está separado de nada. La separación, así como la falta psicoanalítica, es imaginaria, es ilusoria. Y ahí es donde tenemos que tomar el simbolismo. Ese átomo, volviendo a lo cuántico, está replicado, está bilocado en otro plano. Por eso es que cuando se hace un experimento en la física cuántica donde se pone un átomo que está en resonancia con otro, pero se los separa y se los pone a miles de kilómetros de distancia, lo que le pasa a uno repercute en el otro independientemente del tiempo y el espacio que los separa. Esta es la cuestión. Es decir, ese átomo está en resonancia con su propia parte espiritual, que está en otro plano, en otra dimensión. No es una mitad que está separada por una en el cosmos, vaya a saber dónde, y la otra acá, y en algún momento están destinadas a juntarse. Lo que está destinado a juntarse es nosotros, materialidad, personalidad, con nosotros, espiritualidad. Esa es la integración, esa es la alquimia, ese es el matrimonio sagrado, para que se dé
el alma gemela, que es esa, interna. Y a partir de ahí podamos, por resonancia, encontrar un ser que está en la misma vibración, en la misma frecuencia. Y ahí es donde se une como el alma gemela interna como el alma gemela externa, lo que habitualmente llamamos cuando es una pareja afín, una pareja que está como en la misma nota, pero no es que son dos mitades que hacen una, no, son dos enteros que han encontrado su integración propia y a partir de ahí pueden conectar. Y todo esto va a llevar a la madurez y a la adultez emocional y espiritual, al autoconocimiento, a la congruencia y a la paz interna. Esto, en otras palabras, es animarnos a recorrer las habitaciones oscuras y tenebrosas que todo inconsciente tiene, porque no las conocemos, para darnos cuenta de que si nuestra ley de atracción, nuestra propia ley de atracción, es decir, aquello que nosotros generamos y atraemos a través de nuestras decisiones, va por el camino de lo kármico, transformarla hacia lo dármico. Ustedes ya saben, ¿no? Algo que no se llega a entender, me frenan, me paran, para eso están los chats. Bien. Yo les vengo hablando mucho del tema de integración. ¿Qué sería esto desde Jung? Desde los arquetipos de Jung, es muy interesante cómo desde su formulación, al integrar todos los arquetipos, que siempre aparecen en oposición, en forma binaria justamente, llegamos al verdadero conocimiento de uno mismo y del mundo, como decía el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo y conocerás el mundo. En realidad decía el mundo de los dioses, pero bueno, es como decir justamente la integración entre arriba y abajo. Uno de los más importantes de esos, o mejor dicho dos, es animus y anima, o masculino y femenino, que también por supuesto podemos relacionar con el mito de Platón. Yo hoy les puse otra figura en el flyer que hace justamente alusión a este ser circular que tenía dos rostros y cuatro brazos, cuatro piernas y los dos sexos. Es decir, que solamente, sigo desde Jung, dejando o apartando las polaridades y los binarismos, es decir, abrazando un sano equilibrio, siendo mixturas múltiples y no etiquetas o títulos que nos definan por estar en una punta o la otra, es que vamos a alcanzar esta disposición espiritual vibracional de las que yo les he hablado, como ese estado de desidentificación y de desapego. Integrados todos los opuestos, va a decir Jung, que alcanzamos el self o el sí mismo, el nosotros mismos, esta premisa del oráculo de conócete a ti mismo y conocerás el mundo de los dioses.
Y la historia de mi libro, Ecos de un viaje de amor en el tiempo, trata justamente de esa búsqueda, la búsqueda de un peregrino errante, espiritual, una búsqueda que es espiritual, porque quiere reencontrarse con su alma gemela, con lo que él cree que es su alma gemela, esto del mito que está ahí afuera en algún lado, una otra mitad, y para eso se embarca en un viaje en distintos tiempos y espacios, para lo que primero tendrá que encontrarse a sí mismo, superarse a sí mismo, mediante varias pruebas, desde lo más hondo de su infierno personal, para llegar a conocerse y a sanarse. Desde el ser, sin importar el tener, el amor es la fuerza más importante que no solo mantiene todo unido, sino que insiste y persiste, al igual que lo puede hacer el odio. Depende, por eso, de nuestro trabajo o no trabajo, hacia dónde, no trabajo que también es trabajo, pero en contrario, por supuesto, y esto va a marcar hacia dónde estemos yendo o en quién nos estamos convirtiendo. ¿Estamos? La verdad no sé si está saliendo todo ok porque no tengo feedback, pero bueno, espero que sí. Si no, nada, ya saben, se subirá y luego vendrán los comentarios, pero bueno, me interesa que, por supuesto, los podamos tener en vivo. Y esto de lo masculino femenino se va a vincular en Jung a lo que ya dije, arquetipo ánima, ánima para el hombre y animus para la mujer. Ánima es la parte femenina de la psiquis masculina, que la podemos vincular con la intuición, la emoción, la receptividad y la introspección. De este equilibrio y de su aceptación va a depender el desarrollo de la creatividad, el arte, la capacidad de amar, o por el contrario, todo esto no equilibrado y no aceptado será indicador de carencia o dependencia. Y así es que se nos puede representar como bruja, como madre, como mujer independiente y empoderada, dependiendo justamente de qué tan integrado o desintegrado esté. De acá, fíjense lo interesante en el lenguaje coloquial, cuando uno se empieza a referir a la pareja mujer como la bruja. Bueno, hagan la asociación, es decir, lo que antes era la doncella, la princesa, la reina o la mujer enaltecida, ahora pasó a ser la bruja con todos sus condimentos negativos. O por el contrario, se la materniza, se genera esta demanda de amor, esta dependencia, esta carencia. Es esto, como que o se la enternece quitándole la cuestión erótica o se la demoniza pasando a ser la bruja. El intermedio, el equilibrio, es la mujer independiente, que pueda reunir tanto lo erótico, la corriente, como diría Freud, la corriente hostil o más agresiva, que esto sería agresiva en un sentido
de justamente el que él le da a la corriente sexual, en esto de el deseo de posesión carnal del otro, y la corriente tierna, como esta comunión entre ambas. Y Animus va a ser la parte masculina en la psiquis femenina, que puede ligarse a la fuerza de voluntad, la resolución, el pragmatismo, la racionalidad y la asertividad. Donde, lo mismo que antes, si este aspecto es negado, va a aparecer como una figura rígida, agresiva, acá sí, en el sentido literal, y juiciosa, pudiendo, desde el otro lado, desde el lado integrado, aparecer representado como héroe, como sabio, o por el contrario, en esto que yo les decía de la agresividad, va a estar como un dictador. Invariablemente, lo que estos arquetipos, anima y animus, derivan de madre y padre, como todos nosotros, y donde desde Jung la madre o el arquetipo madre va a simbolizar la nutrición, la protección, el cuidado, el amor, mientras que el padre la autoridad, la estructura y la razón. Entonces, integrando bien el aspecto madre, nos enseña a amar y a cuidar, y si esto está negado, a temer y a lastimar. Desde el miedo, uno lastima. Y la integración del padre, del arquetipo padre, nos va a enseñar a ser responsables, reflexivos y libres, mientras que su negación implica inmadurez, la perdición en cuanto a la locura y la compulsión. Entonces, si la madre es esencial en los primeros cuidados para enseñarnos a amar, el padre lo va a hacer luego para separar a esa cría humana de su madre para ser un adulto libre. De esa unión del poder del padre y el amor de la madre, termina saliendo o termina gestándose la sabiduría integradora del hijo. Padre, madre, hijo. Esta triangulación esencial. Desde lo freudiano, por supuesto que podemos asociar la madre al inconsciente y el padre a la ley. Es decir, un deseo voraz y el límite para lo que está en el medio, el yo, resuelva qué hace con ese resto que queda. La madre desde la sombra puede ser devoradora, puede ser estragante, como dice Lacan, en su posesión. Y el padre puede hacer de la ley una dictadura o sin ley una ausencia que marca, que conduce a la psicopatía o a la perversión. ¿Está? Ya saben, preguntas, dudas, comentarios. Ahora, vamos a desmitificar lo que yo llamo la versión Disney
en el sentido de que cuando se habla de almas gemelas buenas, las almas gemelas dármicas, tampoco esto augura comieron perdices y vivieron felices para siempre, como dicen los cuentos, por eso yo decía la versión Disney. No significa que no haya desacuerdos, retomen las charlas que vimos, los diálogos. Por supuesto que los va a haber, no hay vínculo posible sin desacuerdo. El desacuerdo, por eso les decía que vean esas charlas, el desacuerdo hace y es necesario al vínculo, construye el vínculo, es a partir del desacuerdo. Pero hoy estamos como en un tiempo donde el desacuerdo es sinónimo de separación. Por eso las parejas no se terminan ni de formar, se separan antes de formarse. Por supuesto que habrá desacuerdos, la gran diferencia es que los conflictos van a ser de forma y no de fondo, como vimos en aquella charla. Es decir, podremos discutir cómo nos decimos las cosas, esto es forma, es la dimensión del ser, prima, pese a esas diferencias, la comprensión, la aceptación, el crecimiento y el servicio. No se pone en discusión el amor que nos tenemos. No por un desacuerdo aparece la amenaza de la ruptura, el fantasma de la ruptura. Acá es donde el desacuerdo hace más sólida la relación, la fortalece. Cuando esto no pasa, justamente porque estamos en un tema de fondo. Si cualquier conflicto va a ser señal de, bueno, nos separamos porque no nos estamos poniendo de acuerdo, es acá donde tenemos que prestar atención. Porque en un vínculo sano yo doy en la medida en que esto me hace feliz. Y como ese dar coincide con el dar del otro, se genera una rueda virtuosa de múltiples dares y recibires que no esperan ni validación ni confirmación para volver a generarse. Es decir, cada uno da por dar, que está en su naturaleza, no por manipular, no por, como decíamos la semana pasada, estar a la espera del resultado, de qué obtengo a cambio. Miriam, ¿cómo va? En las pelis Disney no hay padres generalmente. Sí, es cierto, es muy cierto lo que decís. A ver, igual lo de Disney no lo tomen tampoco literal, no es que tengo un tema Disney, miro Disney. De hecho, me refiero a todos estos cuentos que Disney ha tomado, que tienen justo lo que vos decís, Miriam, porque tienen una base bastante más trágicamente realista, y Disney las readaptó como para hacerlas un poco más bonitas, pese a que en ese tratar de embellecer no deja de ser o de tener un trasfondo triste. Pero las historias originales son bastante más turbias que lo que nos presenta Disney. Y hablo de los cuentos clásicos. Ahí está la cuestión. Entonces, cuando hay esta manipulación, ya sea declarada o encubierta, estamos hablando de fondo, y el fondo involucra toda la dimensión del tener. Miriam, las parejas buscan una forma idílica de relacionarse, romantizada, como decir. Exactamente, porque es esto de me das
lo que yo creo no tener o literalmente es, cuando esto está mucho más consciente, deliberadamente me das lo que yo quiero, ya sea dinero, estatus, casa. Bueno, esto se ve, las famosas parejas, del sugar, eh, en cualquiera de sus versiones, cuando es absolutamente ya declarado, o de una forma bastante más encubierta y sutil, cuando es no tanto por la cuestión económica, sino incluso por valores que creo no tener, como decía la semana pasada. Me siento inseguro, entonces me busco una persona que supuestamente me va a aportar esa protección que yo creo no poder tener o no poder desarrollar por mí, o que me resulta más fácil y un atajo poder buscarla afuera. Y es esto que dice muy bien Miriam, genera una relación de poderes. Yo te doy esto, vos me das aquello, intercambio de cosas, se termina generando una cuestión utilitarista, y esto está, bueno, así funcionan las aplicaciones de citas, algoritmos que se cruzan y se hace match en el sentido de que buscas, Alcoyana, coincidencia, bueno, se generó la parejita. Esto puede sonar así muy sencillito, pero por supuesto que las relaciones humanas no funcionan de esta manera. Sería muy simple si la cosa funcionara de esta manera. Se terminaría generando un mercado de relaciones que así lo venden en las redes, pero después cuando uno se encuentra con la realidad, termina volviéndose a desilusionar porque aquello que yo creía que vos tenías, después me doy cuenta que no solo no lo tenés, porque por supuesto que nadie puede tener lo que no desarrolla en sí mismo, sino que además nunca lo vas a tener. ¿Por qué? Porque nadie termina de ser esa promesa de completitud que supuestamente es la que queremos comprar. Esto es como decir, quiero del catálogo el paquete hiper mega premium que tenga todo incluido. Bueno, puedo creer que sí, se me vende como que sí, pero después me doy cuenta que no. ¿Por qué? Porque todos tenemos fallas, defectos, vicios, sombras, cosas que ni siquiera cada uno conoce de sí, como para que después yo me encuentro con eso en el otro que me confronta con lo mío propio. Por supuesto, no me gusta nada porque me enfrenta a mis propias sombras y ahí es donde, bueno, no, busco otro y otro y otro y otro y otro. Y la otra persona hace exactamente lo mismo. Y ahí estamos en el mito, eternamente a la búsqueda de esa otra mitad que tenga todos los requerimientos. Ilusión, por supuesto. Pero así funciona la promesa de un mundo que hasta mercantilizado los afectos, ha mercantilizado el amor. Y termina siendo esto que dice Miriam, una relación de poderes, donde en el mejor de los casos es un dar-recibir desde dos carencias, que por supuesto también va a generar el conflicto porque ninguno de los dos se da cuenta que se puede llenar de lo que el otro supuestamente le venía a dar. ¿Por qué digo esto? Porque vuelvo al ejemplo. Yo inseguro, busco a alguien seguro, me doy cuenta que esa seguridad no se me transfiere como si fuera
justamente una transferencia desde una billetera virtual. Es decir, me mandás seguridad y yo ya la adquiero. No, me durará la sensación mientras esté con esa persona, sigue siendo una ilusión, porque cuando me voy solito a dormir y me levanto solito al despertar y ando solito por la vida, porque siempre andamos solos con nuestra alma, no estoy más seguro. Y ahí viene la gran desilusión. Y ni hablar cuando la diferencia de poder es declarada, en esto de lo que les decía, cuando, no sé, me vendo literalmente por alguien que me compra a partir de obtener ciertos beneficios a un precio muy costoso, de cualquiera de los dos lados. Volvemos al punto de que el otro no me completa, la media naranja a veces es pomelo, sí, sí, pomelo podrido, te diría. Sí, pobre el pomelo encima es riquísimo. Pues pobre, no nos tenemos que agarrar con el pomelo. La cuestión es que sí, compramos gato por liebre. Ahí está la cuestión. Entonces yo les decía que el fondo involucra la dimensión del tener necesidad, que es muy distinta del amor. Incluso acuérdense cuando hablamos de la charla del deseo, que ya parece haber quedado hace 1000 años, donde diferenciábamos necesidad, demanda y deseo. La necesidad hace referencia a lo básico que necesitamos para la supervivencia. Es el llanto del niño pidiendo comida, pidiendo agua, pidiendo sustento, el mínimo sustento amoroso o de cuidado o de abrigo para sobrevivir. Esto, llevándolo al plano de las parejas adultas, sería como suplicar porque alguien nos quiere. Y si tenemos que llegar a la instancia de suplicar para que alguien nos quiera, estamos en un punto de indignidad, de no querernos nada. Porque si tenemos que suplicar para que alguien se quede, ¿cuánto dice eso de nuestro amor propio? Esa necesidad va a llevar al control, al miedo y a la violencia. Por esto es que si hablamos de almas gemelas kármicas, se tienen que separar si las diferencias éticas son muy grandes o si las cuestiones son de fondo, insalvables, porque son como dos notas que desafinan. Los niveles vibracionales o de evolución son tan dispares que es como si hablaran siempre dos idiomas diferentes. No hay manera que se entiendan y el empeño va a estar puesto en cambiar al otro en lugar de cambiarse uno mismo. Diciéndolo por ahí más al llano, esto es como, son dos formas de pensar muy diferentes, dos formas de sentir muy diferentes, dos formas de accionar muy diferentes, dos éticas muy diferentes, dos espíritus muy diferentes. Entonces, para dar un ejemplo bien gráfico, esto sería como tratar de razonar comparativamente una mente adulta con la mente de un niño. Bueno, claramente no va a haber sintonía.
Y es frustración tras frustración tras frustración, pretendiendo que esa mente del niño sea la de un adulto o viceversa. Y donde hasta que cada uno de ellos no encare un proceso interno, no va a haber forma de nivelarse y de estar juntos, al menos como pareja. Vibrando bajo en frecuencia de lo que llamaríamos burdamente los pecados capitales, no existe, este es justamente otra parte del desmito, no existe alma gemela, por lo menos desde el lugar sano, posible. Sí, por supuesto, en forma no kármica, sino ultra kármica, porque vamos a estar atrapados en la ilusión de la separatividad absoluta. ¿Por qué? Porque hay una separatividad interna. Nuestra tarea, vamos a decir, en cualquier proceso terapéutico y proceso interno de evolución personal y espiritual, apunta a una integración, apunta a que esa separación que nosotros tenemos, porque hay una que es real y hay una que es imaginaria, es decir, la imaginaria es esta idea que venimos hablando de lo binario, esto hombre, mujer y todos sus asociados. Estas son construcciones, muchas de las cuales tienen que ver con la cultura y muchas de las cuales tienen que ver con cómo hemos sido de alguna manera configurados. Ahora, después está la cuestión real, que es este inconsciente que nos es totalmente ajeno. Esto también puede, ya entramos en otro territorio, puede deberse a alguna macana de las que nos hablan todas las religiones que habremos hecho, por la cual nos hemos como desviado o separado de la esencia o la fuente o como la queramos llamar, o que quizá esto ha sido también diseñado de esa manera, no lo podemos saber, como en un camino de irnos recordando o irnos conociendo en un proceso de retorno, como diría Nietzsche. Eh, sea como fuere, hay una parte que nos ha sido como tapada, velada, escondida, y esa es justamente la ruptura que debemos retomar, que debemos sanar. Porque son tan los velos y de tanta densidad, cuando yo les hablaba de una vibración muy baja, que es como andar en la neblina. Entonces, al no haber trabajo de introspección posible, todo es afuera, todo es externo. Se reparten las culpas afuera, no nos hacemos cargo de nada y solo quitamos cosas que suponemos que el otro nos puede dar. En esto que hablábamos, ya sea por interés, por necesidad, eh, por ignorancia, es un divorcio con el yo espiritual. El camino espiritual es a la inversa, es entender que todo es interno, que lo que está puesto por fuera es un reflejo, que nos hacemos cargo y que no pretendemos quitar nada, sino por el contrario. ¿Estamos? Entonces, para que se vuelva a entender, las almas gemelas son básicamente los dos lados de un mismo ser.
y siempre una parte va a estar un poco más desarrollada, que es el yo superior. ¿Por qué? Porque conoce el otro lado de la ilusión. Es el que está atrás del telón o arriba del telón. Y además, para que haya una posibilidad de intercambio y de aprendizaje, porque de otra manera serían tan iguales que no habría ningún crecimiento posible. Vuelvo al principio, yo les decía que el desacuerdo, esa tensión de opuestos, es la base de la creación. Bueno, acá se da lo mismo, espiritualidad, materialidad, pero por supuesto donde va a ser el yo superior quien deba eh, instruir al yo inferior. En un punto, porque también el yo superior debe aprender, y ahí es donde se pone en un papel más humilde, debe aprender de la materia, porque también, visto esto desde otro plano, ahí se olvida lo que es transitar esta densidad. Entonces, hay un intercambio recíproco de información y de sabiduría. Lo que pasa es que, en definitiva, como todo es energía, termina siendo todo lo mismo, pero uno está mucho más en conexión con la fuente. Una forma u otra forma de entender esto es como que nuestro espíritu acuerda bilocarse, esto es estar en dos lugares en simultáneo, para experimentar una parte de la materia y así dar información y crecimiento a la parte espiritual y viceversa. Entonces, desde ese lugar no hay superioridad, digamos, no hay lucha de poderes porque, insisto, son ambos en distintos lugares al mismo tiempo. Uno recordándole cosas al otro. El desacuerdo es el inicio, no siempre el fin. Exacto. Cuando es el fin, estamos ahí en el otro tipo de relación. Es como decir, bueno, es un acuerdo entre estas dos partes de nuestra integración, que dice, bueno, mira, vos vas a ir para allá, vos vas a ir para allá, nos volvemos a encontrar e intercambiamos, hacemos una apuesta en común de lo que cada uno experimentó. Y así es como de esa diferencia se nutren. Y no hay uno mejor que el otro. Entendido así, toda pareja es potencialmente un alma gemela. ¿Por qué? Porque depende de cada una. Lo que vemos en la mayoría es esto que yo les comentaba la semana pasada. Son notas que resuenan parecidas, no iguales. Esto es pareja de complemento o de necesidad o por necesidad de intercambio. Es decir, vos me das lo que yo creo no tener y viceversa. Esta es la forma más cómoda de creer que resolvemos la soledad o la falta existencial. Lo que decía Miriam, el otro me va a completar. O notas discordantes, las llamadas parejas tóxicas o netamente kármicas. Por supuesto que en esas parejas que vibran o que resuenan parecido, puede haber buenas parejas, pero no es la mayoría. Es decir, una cosa es resonar parecido
pero está muy clara esta diferencia entre el amor y la necesidad. Y otra es resonar parecido, o sea, lo digo un poco mejor. Una cosa es resonar parecido y entender que nadie me va a completar esa otra partecita. Y otra es resonar parecido y sí creer que puedo obtener eso que ilusoriamente creo necesitar. Em, es decir, donde hay necesidad, hay karma, porque parten de la carencia. Pero se pueden llegar a transformar desde un trabajo interno, siempre y cuando no haya temas de fondo como lo que expliqué hace un ratito. Si los temas son de forma, se puede lograr una pareja sana, una pareja buena. Si son de fondo, estamos destinados al rompimiento o será un sufrimiento hasta el fin de los días. Para tener un amor duradero y que nos alimente desde algún lugar hay que trabajarlo. Exactamente. A ver, digamos que para graficarlo, esto tómenlo por supuesto, un simple estimativo, no lo tomen literal, pero para graficarlo sería algo así como que si el universo de parejas es un 100, tenemos un 60 de kármicas, un 30 de complementarias y solo un 10 de almas gemelas. No sé cuán dispuestos estamos, dice Miriam. Y bueno, por eso yo estaba dando estos números así como simbólicos, como decir, un 60 son tóxicas, un 30 tenés mezclado, es decir, puede haber algunas kármicas con chance, la mayoría, perdón, de ese 30, ponele un 20, kármicas con chance de transformarse, un 10 sanas y otro 10 almas gemelas. O sea que sanas tenemos un 20, con chance un 30 y caput un 60. Entonces, pasando al limpio, si me preguntan si existen las almas gemelas, digo que sí, pero solo cuando logramos casarnos con nosotros mismos después de una profunda alquimia interior. Nosotros somos la doncella salvada del dragón de nuestro propio yo inconsciente. Ahí están los calabozos y dragones, adentro. Ahí está el viaje del héroe. Y si me preguntan si existe el amor a primera vista, que se lo suele asociar al alma gemela, como vimos dentro de estas supuestas señales de reconocimiento, también digo que sí, solo que uno puede dar fe de que fue amor a primera vista al menos 2 años después. Es decir, una vez corrido el velo de la idealización y una vez corrido el velo de darnos cuenta si solamente no pasó por el eros, el deseo erótico, y si de verdad hay algo más, que para haber permanecido claramente tuvo que haber habido algo más que la mera atracción física. Estamos en el horno, puede fallar cualquiera. Bueno, pero a ver, que sirva para darnos cuenta
Claro que puede fallar. Ese es un excelente punto, Miriam, porque aún con el alma gemela de la supuesta mejor del mundo mundial, también puede fallar. Esto es, no hay garantías, no hay certezas, porque estamos acá, somos humanos, nos equivocamos permanentemente y hay decisiones, hay libre albedrío donde por más resonancia y toda la, la pelorata, el trabajo es acá, donde me distraje, me achanché, me quedé y el otro par siguió avanzando, se acabó la resonancia. Mientras estemos acá, hay que seguir trabajando. Y eso también es lo lindo, por decir, no es, bueno, ya está, ya encontré y acá me quedé. No, somos autor y actor, exacto. Autor, sí, o director y actor. Entonces, esto de las perlitas para tener en cuenta, donde, retomando un poco lo que vimos la semana pasada, mirarse a los ojos puede ser una experiencia demasiado abrumadora, y esto en todo el universo de parejas. Es decir, esto es entrar como en otra dimensión, en la que el tiempo no existe. Pueden pasar dos cosas. O no se pueden dejar de mirar profundamente o no pueden mirarse a los ojos. Entonces, según dónde es un buen indicador para ver dónde nos situamos. Quizás aprender de eso, que la vida nos sorprenda y el amor nos encuentre. Sí. Y después, si nos encuentra, que lo sepamos cuidar, que lo sepamos alimentar, porque así como se encontró, se puede desencontrar. Y esa es la partecita donde el miedo, ese componente de miedo que está bien que esté, porque nos ayuda a no dar por hecho, no dar por esto, por seguro, bueno, listo, se acabó, porque nos obliga a seguir trabajando, a seguir mejorándonos. Segunda perlita, donde el encuentro, que en realidad siempre es un reencuentro, con esa alma gemela, confirma o abre el camino espiritual. A veces puede pasar que cuando todavía no estamos listos, queda trunca porque no es el momento. Y esto nos damos cuenta cuando viene desde el lado del karma. Aparece alguien que es muy igual, pero para hacernos padecer. Puede quedar en otra cosa, como una amistad o un familiar, y desde ese lugar, si lo sabemos esto, eh, capitalizar, puede que nos dé un empujoncito, una esperanza. Parte de ese camino es justamente encontrar por dónde va nuestro deseo, en el sentido psicoanalítico, e ir tras ese deseo. Y ese es el gran desafío de las almas gemelas, crecer cada una por separado para poder transformarse juntas y así ayudar a transformar el mundo. Porque esta ilusión
sirve para que yo me trabaje en función de alimentar como este juego de, bueno, en algún momento encontraré a ese otro yo, que en realidad no deja de ser un trabajo interior. Y por otro lado, tercer punto, es un amor que no se muere nunca. Y por ahí este sea como el mayor regalo que nos trae el encuentro con nuestra alma gemela. Si hay de alguna manera un tipo de amor que podríamos llamar verdadero, el único sería este, porque escapa al real con mayúscula, al real en sentido lacaniano, porque es un amor que perfora lo divino, que entra en el corazón de los dioses. Desde nuestro corazón y mente inferiores hacia nuestro corazón y mentes superiores. Acá es donde se une cielo y tierra. ¿Pero por qué? Porque nosotros, como dije la otra vez, hacemos ese trabajo de aumento, de elevación vibracional y espiritual. Por eso somos nosotros los que tenemos que ir hacia ese otro y no al revés. El camino es de abajo hacia arriba. Y así puede ser un don, puede ser un regalo, porque este que está acá eligió ensuciarse los pies en el barro. Y no nos tenemos que olvidar de eso. Eso es una tremenda experiencia para bien. Tiene mucho valor. Es justamente estar haciendo el viaje del héroe, no imaginarlo. Eso es la experiencia por este plano. Toda la mitología que tanto me gusta traer, fíjense, ¿por qué se habla tanto del viaje al infierno, la búsqueda de la amada en el infierno, atravesar el infierno? Es esto, el infierno es acá, es el paso por la materia densa para el alma. Esa es la simbología oculta. Para ilustrarlo, por ahí se me ocurre una frase que en otra charla que hemos compartido, la de los puentes de Madison. Hola Jimé, ¿cómo te va? Cuando Clint Eastwood, personificando a ese personaje Robert, le dice a la bella Francesca, de manera que aquí estoy andando por ahí con otra persona dentro de mí, aunque creo que lo expresé mejor el día que nos separamos, cuando dije que hay una tercera persona que hemos creado de nosotros dos. Y ahora me acecha ese otro ser. Esta cuestión es esta frasecita resume una inmensa profundidad psicoanalítica. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Nos enamoramos de una imagen, de una representación, de no más que una ilusión. ¿Qué es lo que ponemos en ese otro? Cuando yo veo en ese otro, llámese unos ojos, una mirada, una sonrisa, una voz, un gesto, una palabra, estoy poniendo algo que es mío, no es del otro. Quizás nada que ver, nada más alejado de lo que el otro en realidad es. Ahí está el juego, ahí está el desafío. Ahí es donde entro desde la ilusión, dentro de la idealización,
y donde luego la tengo que confirmar o no, que ahí es donde empieza el trabajo racional. La duda, como bien dice Miriam, ese amor lo puedo reconocer en mí y a su vez en el otro. Sí, este es el trabajo de discernimiento que yo siempre les planteo. Y si nuestro espejismo no estuvo muy desafinado, la cosa andará bien. Pero si vimos gato por liebre, la cosa irá muy mal. ¿Será como lo imagino? Tal cual, tal cual. Porque lo que al principio pude haber tomado como una sonrisa tierna, amable, dulce, etcétera, etcétera, después puedo darme cuenta que nada que ver. O puede pasar por la contraria. Alguien que en un principio no significaba nada, se va construyendo, sí, en alguien que aporta un sentido. A ver, por supuesto que nadie aporta de por sí un sentido. Ese es el sentido que yo le doy en este juego ilusorio, pero donde puedo ir construyendo una imagen bastante más parecida a la real. Entonces, para alinear ese espectrómetro, vamos a llamarlo, porque justamente estamos hablando de un fantasma, no va a quedar otra que trabajar nuestras percepciones, desarmando ideales, desmitificando esa imagen, ese fantasma. No importa al final si es nuestro yo superior o un otro completamente diferente, al fin y al cabo, lo será si nuestra distancia con el ideal se mantiene insondable. Si esa ilusión puesta en un yo espiritual, en un yo que está ahí afuera de carne y hueso, no importa, sigue siendo una exterioridad en la medida en que yo no acerque o concilie esa brecha o esa grieta interna. Y eso es lo que terminamos construyendo, una tercera cosa, como decía la película Clint Eastwood, compuesta de un yo y un otro, un nosotros. ¿Estos se acuerdan los diagramas de Venn? Esto ya no se debe usar más, pero cuando veíamos en matemáticas los diagramas de Venn, esto de los conjuntos, donde había una parte que unía a ambos, o que era común a ambos. Una nueva creación, un producto, esto de padre, madre, hijo. El hijo es padre y madre. En otras palabras, desde un yo carente o dividido, el otro yo va a suponer la completitud de un solo yo que por naturaleza se cree incompleto. Desde un yo liberado o integrado, el otro yo va a suponer la aceptación plena de ese otro que no es otro que uno, que al dejarlo totalmente libre, elige caminar junto a nosotros. Lo vuelvo a decir. Desde un yo carente o dividido, el otro yo va a suponer la completitud de un solo yo que está por naturaleza incompleto. Desde un yo liberado, integrado o trascendido, espiritualizado, el otro yo supone la aceptación plena de ese otro que no es otro que uno mismo, que al dejarlo totalmente libre, elige caminar
junto a nosotros. Ahí la ironía, la paradoja. Y si esto les interesa, es justamente de todo lo que va mi libro, o lo que traté de plasmar ahí, en esa historia, o historias. Yo les quería contar, finalmente, porque ejemplos de almas gemelas kármicas hay un montón, por ahí la más conocida de la historia, la de Drácula. Vean esa charla si les interesa, pero para resumirla muy brevemente, ¿se acuerdan? Donde él quedaba posicionado en una melancolía eh, que era como la muerte personificada. Cuando justamente el duelo crónico hace estragos y se genera esta repetición. Recuerden que Drácula lo que hace es queda atrapado en el tiempo, no así en el espacio, pero se vuelve inmortal o casi, pierde su humanidad, pero no olvida su amor. Y es de hecho lo único que lo mantiene deseante de poder volver a reencontrarse con ese viejo amor. Ella no recuerda hasta que sí recuerda. Y es esta condena eterna, el goce repetitivo, la compulsión repetitiva, hasta que pueda encontrar finalmente la muerte real, que sería una muerte transformadora. Quedó atrapado por sí, yo te diría más que por el amor, por el espanto. Ahí tienen también una charla de Nos une el amor o el espanto, haciendo una analogía del poema de Borges. Esta es yo siempre digo, es una excelente pregunta para hacernos, para saber qué tipo de pareja estamos teniendo. ¿Nos une el amor o el espanto? Como para saber diferenciar bien. El espanto, desde entendido como el miedo, que puede ser a quedarme solo, que puede ser el miedo a no poder solo, a no abastecerme solo, no importa desde dónde, si desde lo material, si desde lo espiritual, si desde lo emocional, etcétera, etcétera. Y si por eso me quedo, o también me quedo atrapado en el goce de la violencia, en la desmesura de lo pasional, etcétera, etcétera. Pero como hay mucho de lo kármico, cuesta encontrar del otro. Yo decía, a ver, ¿qué ejemplo les puedo traer de dos almas gemelas sanas? Bueno, también las hay en los mitos. Y el que más me gustó a mí es el de Eros y de Psique, por razones obvias que ya se van a dar cuenta, que es un mito que nos cuenta que Psique era la hija menor de un rey, la tercera, y que tenía una belleza tal que llegaban de todas partes para admirarla y también para envidiarla, hasta los dioses la envidiaban, porque se la adoraba como si fuera la reencarnación de la propia Afrodita, la diosa por antonomasia de la belleza, y que justamente atormentada de celos le pide, o más que le pide, le exige a su hijo Eros, o Cupido para los romanos, el dios del deseo, que
que le lanzara una de sus flechas para que se enamorara del hombre más feo y despreciable. Bueno, como siempre estos dioses divinos, y divinos no precisamente en el sentido de divinidad, sino en un sentido sarcástico, bastante pasionales. El significado de psique es alma, como ustedes bien saben. Y lo interesante de esto es que cargaba con una belleza, pero que la hacía infeliz, como una belleza impopular. ¿Por qué? Porque todos la deseaban, pero nadie la amaba. Y esto le empezaba a preocupar a sus padres porque ya habían logrado casar a sus dos hermanas mayores. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que se solía hacer en esa época. Consultan al oráculo, que era como la, el chat GPT de hoy, y les predice que Psique se iba a casar en la cima de una montaña con un monstruo de otro mundo. Bueno, ella acepta su destino, sus padres la abandonan en la cumbre y ahí es encontrada por Céfiro, que era el dios del viento del oeste, que la toma, se la lleva y la deja tendida en un valle donde se queda dormida y al despertar se encuentra en un jardín en medio de un palacio resplandeciente de lujo y belleza. Eh, pero no estaba sola, porque al atardecer se le aparece el monstruo que le había profetizado el oráculo, pero a ella no le pareció tan monstruoso. Tenía una voz suave, y esto vayan uniendo lo que yo les decía con la ilusión en el amor, esto de que nos enamoramos de aquello que creemos ver en el otro, de un rasgo. Su voz le pareció suave, tenía un trato gentil y su estancia le transmitía paz, la hacía sentir bien, le gustaba su presencia. Pero ¿qué pasaba? Nunca reveló su rostro y le pidió así que si lo veía, lo iba a perder para siempre. Así fue por un tiempo, de día ella sola en el palacio y de noche junto a su marido, a su amado, vamos a decir. Hasta que un día ella extrañaba tanto a su familia y a su hogar que le suplica poder visitarlos. Bueno, él le advierte del peligro que eso conllevaba, pero finalmente cede y le pide de nuevo a Céfiro, este dios del viento, que la volviera a dejar en la cima donde la había tomado. Así pasó, desde ahí ella se va caminando y la reciben sus familiares, todos emocionados, pero sus hermanas, al verla tan feliz, no pueden contener la envidia que sienten y le piden que les cuente todo lo que había pasado, sí que les revela toda la situación con este extraño ser y que le había pedido que nunca pudiera conocer su cara. Entonces ahí la convencen de la necesidad de poder verlo y
planean que esconda una lámpara y la encienda mientras él estuviera dormido. Bueno, finalmente así sucede y ella descubre para su sorpresa que era un joven de gran belleza, distraída o, vamos a decir, desbordada por la emoción, le tiembla la mano que sostiene la lámpara y una gota de aceite, por supuesto estaba hirviendo, se cae sobre su amado, que despierta, descubre la traición y se escapa para nunca más volver como le había advertido. Bueno, sí que queda por supuesto sola, doliente, errante por el mundo, perseguida otra vez por la ira de Afrodita, que no se había apaciguado para nada, y como ninguna otra deidad se apiadaba de su sufrimiento, finalmente Afrodita la encuentra y la encierra en su palacio para darse el gusto y torturarla de mil maneras. Una de esas maneras es hacerla descender al infierno, esto que yo les decía, para conseguir un frasco de la juventud eterna que se lo debía entregar sin abrir. Bueno, sí que de vuelta no puede con su, no sé si llamarlo curiosidad o desobediencia, lo abre y cae en un sueño profundo. A todo esto, Eros no se podía olvidar de ella, había quedado, como se dice, flechado. De acá viene el término. Hay otras versiones que dicen que cuando Eros tira la flecha, erra el tiro, se dispara a sí mismo y es a partir de ahí que queda flechado. De cualquier manera, al enterarse de que sí, que estaba atrapada en un sueño eterno, no lo puede soportar. Así que vuela hasta ella y la despierta con otro flechazo. Después sube al Olimpo y le pide a Zeus, el dios de dioses, permiso para casarse con ella, aunque fuera una mortal. Una mortal excepcional, pero mortal en fin. Zeus, como raramente sucedía, se compadece y la hace inmortal haciéndole comer ambrosía, que esto era el néctar de los dioses. De paso calma la furia de Afrodita y decreta el casamiento de Eros y Psique. ¿Y por qué me interesaba esta historia? Porque primero estamos hablando de la unión del deseo, Eros, y el alma, Psique, que simbólicamente lo dice todo. O si quieren, como lo tomamos hoy, porque Psique ha sido desvirtuado hacia la mente, porque ya hemos dejado de creer en el alma y ahora se asocia la psique o la psiquis con la mente. De cualquier manera nos habla de la unión inseparable entre cuerpo y alma o entre cuerpo y mente, pero nos habla de una integración de aparentes opuestos una vez más. Y no se olviden que Platón hablaba de tres dimensiones de la mente, una racional, una irascible o emocional, que estaba situada en el pecho, y una apetitiva,
situada en el vientre, que es la parte de los deseos y la más tendiente a la desmesura, la pasión. Y yo elegí esta historia porque empieza trágica como la mayoría de este tipo de mitos, pero termina bien. Y más que nada por su simbolismo en cuanto a lo que podemos entender como la mejor forma de amor, donde se une lo corporal con lo espiritual. Fíjense que incluso estamos hablando de la unión de un Dios con una mortal, que se vuelve inmortal. Otra vez la metáfora, esto de volvernos inmortales para alcanzar el reino de los dioses. Y tiene que ver con todo lo que hablé desde el principio sobre la unión de los opuestos, que es el verdadero sentido de las almas gemelas. También nos habla de los peligros de burlar la ley o los límites, como pasó con Psique cuando desobedece, de todo lo que podemos perder, como también le pasó, si se acuerdan, en una historia muy similar, a Orfeo con su amada Eurídice, que también la tiene que ir a buscar o salvar en el infierno. Y ni hablar, por supuesto, la historia del Dante, que también la pueden encontrar. Otra historia de almas gemelas. Estamos, bueno, como siempre espero que esto sirva, que aporte, que ayude a pensarnos, a entender de dónde viene el mito, para abrirlo, cuestionarlo, desmitificar, volver a mitificar y dejar esto así, siempre abierto. Ustedes ya saben, temas que quieran, lo piden y mientras pueda se os dará. Y por supuesto, bueno, dudas, preguntas o lo que quede pendiente lo pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias, Miriam, gracias por los aportes. Gracias, Jime, gracias, Agus. Y será hasta la semana que viene, mismo horario como siempre. Ya saben, cualquier cosa me lo dejan por ahí, así lo puedo retomar y mientras sea un tema que podamos desarrollar, no hay ningún problema. ¿Estamos? Bueno, será hasta la semana que viene. Chau, chau.